Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con personajes prestigiosos. Lo prometido es deuda. El doctor Henry Acosta Patiño, que es el que tenemos nuevamente hoy como personaje de prestigio, quiso acompañarme a otro programa porque tenemos un tema bien importante para que nos cuente hoy a todos los amables televidentes. El doctor Henry Acosta Patiño nació en Génova y fue el hombre clave para el proceso de paz en Colombia y que tuvo su primer contacto con el drama de la guerra teniendo 8 meses de edad, cuando una cuadrilla armada quemó la vivienda de sus padres. Pasaron la noche en vela en medio del monte con él en brazos. Él estudió economía en la Universidad del Valle y tiene especialización en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Cultura de Paz, Derecho Internacional y Humanitario. Él estuvo por 2 años en la dirección de la Fundación EPS Comeva, trabajó en la cooperativa cafetera del Valle del Cauca, ocupó cargos públicos y es empresario desde hace 15 años. Hace parte del proceso de paz como mensajero, digámoslo así, pero pues ese nombre no me parece como bien. El doctor Henry es el hombre que con su trabajo silente, constante y recorriendo trochas, pernoctando en selvas, sin contar con un esquema de seguridad, se ganó el calificativo como el Quijote de la Paz. El hombre clave, como titula su libro, simplemente como facilitador. De verdad que algo extraordinario. Y de pronto aquí quiero mostrarles el libro que escribió el Henry Acosta Patiño, El hombre clave, el secreto mejor guardado del proceso de paz de Colombia. Y sí quiero leer aquí una partecita de la contracarátula para que ustedes, amables televidentes, tengan en cuenta en este programa lo maravilloso que va a ser. Durante más de una década, Henry Acosta Patiño mantuvo en secreto su labor de facilitador para dejar constancia de cómo se gestó uno de los momentos más importantes del último siglo en Colombia y dejando de lado la discreción que lo caracteriza. El hombre clave, el autor, revela por primera vez documentos secretos, conversaciones confidenciales con los comandantes de la FARC, cartas que no se conocían del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Juan Manuel Santos, y entrega el relato completo de cómo se convirtió en el arquitecto del proceso de paz de La Habana. Henry Acosta hace uso de su memoria prodigiosa para recordar fechas, lugares y nombres y deja una constancia histórica sobre cómo se logró la paz. Esta es la segunda edición y seguro que van a haber muchas más ediciones porque ya lo ha hecho. Mi querido doctor Henry, muchas gracias por sacar otra ahorita para que me acompañe al programa y que creo que va a ser supremamente importante con todo su relato de sus 16 o más años que prácticamente estuvo en el monte, siendo usted la persona pues que el enlace entre el gobierno y la guerrilla. Muchas gracias por... A usted, don Germán Rivas, muchas gracias por invitarme. No, faltaría más. Bueno, doctor, yo creo que no podemos perder un minuto porque verdaderamente hay mucho por ahí. Cuénteme, doctor, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Usted nunca pensó hace 20 años en que iba a ser facilitador de la paz ni tenía en cuenta? No, que se me iba a ocurrir eso. Yo no, que iba a pensar. No, en el libro lo destaco, lo resumo así rápidamente en función de que el tiempo en televisión es complicado, corto. A mí me contrata una empresa, el Fondo de Solidaridad del Valle, para buscar recursos internacionales y me dicen que quieren replicar un proyecto en Barragán Alto.
un proyecto que había allá. Me voy a conocerlo y cojo mi carro. Yo conocía todo el sector rural del Valle, había sido 15 años gerente de Sencoa, la Central de Cooperativas de Caficultores. Entonces me fui y ya en las goteras de Santa Lucía, corregimiento de Santa Lucía, media hora antes de Barragán Alto, me salen unos 40 hombres armados y muy decentes, me dicen síganos, porque no me hacen bajar del carro. Y dije, usted es un hombre que no es de por aquí, viene en un carro elegante, iba en una Nissan. Y entonces lo sigo y me llevan a una hacienda, Hacienda San Luis, ahí pegado de Santa Lucía, y ahí en una hacienda habitada ordeñaban 40 vacas. Ahí me dicen siéntese en una sala, y me senté y 3 minutos después sale un hombre vestido de civil, sin nada. Y me dice, disculpe que lo haya dicho que viniera aquí, pero usted no es de por aquí. Yo saco una hoja de vida que mi esposa Julieta me decía que mantuviera, lo saco de mi maletín, y este soy yo. Él se pone a mirarla y le parece muy interesante que yo haya sido funcionario de las Naciones Unidas en varias partes del mundo, y me la devuelve. Y entonces ahí conozco, yo le digo, usted no me dijo quién es usted, y él me hizo un gesto como decir, dígame. Y yo le dije, usted es Jorge Torres Victoria Pablo Catatumbo, muy amigo de Guillermo Lorenz Sáez, Alfonso Cano, y usted se casó con María Isabel Mazo, una psicóloga de la Nacional. Entonces él dice, ¿y usted por qué sabe tanto de mí? Porque yo estudié en la Universidad Nacional en Bogotá, y yo vivía en la universidad, pues en residencia universitaria dentro de la universidad, comía en la cafetería, y usted iba allá, usted no estudió allá, pero usted iba, usted era mamerto, así se le dice a los de la JUCO, Juventud Comunista de los Partidos Comunistas. Qué memoria. Ahí se veían, usted iba a reunirse con Guillermo León Sáenz, que le faltaban 3 meses para ser antropólogo a Alfonso Cano. Y ahí empezamos a conversar 9:30 de la mañana y 11 de la noche seguíamos hablando. Ahí me quedé y bueno, el otro día me vine a Cali y seguí yendo. Le llevaba libros, conversábamos. Y en el año 2002, abril del 2002, secuestran a los diputados y eso hace que me conecte con el presidente Uribe, a quien yo conocía desde el año 1988, en función del cooperativismo también, y con Luis Carlos Restrepo. No se logró la liberación de unos diputados, esa es una historia también larga que no da para varios programas de televisión. Y intentamos, ahí quedé conectado con el presidente Uribe y con Luis Carlos Restrepo y comenzamos a intentar el acuerdo humanitario, que era la liberación de los que tenían las FARC agarrados y los que tenía el gobierno presos. Ese era el acuerdo humanitario. La del despegue de Florida y para allá, para eso, mucha cosa. Eso fueron los 8 años del presidente Uribe, hablé 31 veces con él. Con él mantengo una amistad. Si nos encontramos en los aeropuertos, él me saluda, Henry querido, ¿cómo le va? ¿Qué hay de Julieta? Hablamos 2 o 3 frases, ¿cómo van sus cosas? Yo, presidente, bien. Y ahí, así empecé. Y ahí estuve y ahí sigo, yo sigo de facilitador de la implementación del acuerdo final, de manera que esa fue una tarea de trochas y montañas, de episodios. Voy a escribir un segundo libro con anécdotas de cómo cosas ocultas que tenía la guerrilla, digamos, comportamientos, reglamentos, cómo comían, cómo dormían, como toda esa cosa. Qué interesante, y las crisis del proceso de La Habana. El proceso de La Habana tuvo 4 crisis que estuvieron, prácticamente rompieron. La crisis de septiembre del 2015 no, esa fue muy complicada. Y hubo crisis, la última crisis fue en marzo del 2016, cuando Timo ordenó que todo el mundo saliera de los campamentos y se atrincherara. Eso pues no lo conoció la gente, pero el proceso de paz estuvo en 4 grandes crisis. Hubo otras crisis pequeñas, pero hubo 4 grandes crisis. A ver, y otras anécdotas de todo eso. Qué bueno, qué interesante. ¿Y ese sale para cuándo el libro? No, pues ahí tengo que terminarlo, a ver qué. Bueno, muy bien, mi doctor. Bueno, pero cuéntenos un poquito, doctor, a ver, cuando usted está, ¿cuánto tiempo estuvo allá en el campo, digamos? ¿Cuánto máximo tuvo? ¿Qué meses? No, tampoco. No, de ninguna manera, no. Yo lo más que dormí en un campamento fueron 4 días, 4 noches,
No, y yo iba, digamos, cada 2, 3 meses. Él no tenía consistencia porque dependiendo de la necesidad podían pasar 6 meses que no iba, podía ser un mes donde iba 2 o 3 veces, mucho. Pero usted tenía comunicación directa con ellos. No, esa es toda esa es parte del libro que escribí. Claro. No, habían correos humanos, había al comienzo, en el inicio hubo una cosa que ellos me enseñaron, me dijeron, contrátese un apartado aéreo. ¿Usted se acuerda que había un apartado aéreo que ya no lo hay? ¿Cómo no? Entonces, con un correo humano, un miliciano de ellos, teníamos la llave del apartado. ¿Cómo no? Entonces, todos los días a las 10 de la mañana, él iba al apartado, abría a ver qué había, y yo todos los días iba a las 2 de la tarde y veía qué había. Entonces, ese era el mecanismo. Eso nos duró como un año, eso resultó muy complicado, tal vez menos. Luego vinieron los teléfonos, entonces buscamos teléfonos Pedrito Pérez, que se llama. Era la época que no había que registrar los teléfonos, todo eso. Teléfonos que no estaban a nombre de uno. Era en la época de la BlackBerry. Y bueno, ahí fui. Yo empecé, los mensajes, yo los llevaba verbales. Para uno ser facilitador necesita tener credibilidad y confianza de ambos lados. Y doctor, ¿nunca sintió como temor ahí de que pronto... Muchos sustos o qué? Mucho, y a mí me pasó, don Germán, una cosa que cuando yo la cuento en un seminario hace unos 4 meses, un seminario grande, 45 personas, que estaban 4 representantes de las FARC, habían representantes del Centro Democrático y todo eso. A mí me pasó una cosa, me secuestraron las FARC. Yo ya era facilitador y un grupo que no sabía quién era, porque yo me entendiera con los comandantes, me secuestró y me llevó. Duré 2 días. Eso fue ya más adelante, pues, por lo menos los 2 o 3 años, ¿qué? Sí. No, eso fue empezando la facilitación, pues ya era facilitador, fue en el año 2002. Claro. Y me llevaron, yo terminé durmiendo no va a decir en una choza, nada. Me llevaron a la hacienda Fuente La Peña, en Tenerife. Esa hacienda estaba en poder de las FARC y ahí me encerraron con candado en una pieza. Como a los 2 días el comandante le dijo, llamó a Catatumbo para decirle que tenía pues que se habían encontrado un tesoro pues conmigo. Y dijo, ¿quién es? Y dijo, Henry Acosta. Dijo, hombre, suéltenlo, ese es el facilitador, es que yo no le puedo contar a todo el mundo qué hace él. Y entonces me soltaron. Entonces cuando yo conté ese episodio en ese seminario que digo, ahí estaba Catatumbo. Cuando terminé de contar, que lo hice así rapidito como lo acabo de hacer, Pablo dijo, Henry le pone mucha música a eso, fueron 2 días nomás. Como si fuera nada. Mi doctor, ¿y el trato para usted también muy bueno? ¿Comida qué es? ¿La misma de los guerrilleros? La misma, sí, ellos comían muy mal comían porque tenían de todo que hacer de comer, pero comían mal. Pero cuando estaba con Julieta, que siempre estaba, ella hacía la comida para Pablo, para la compañera de él, para nosotros. Ella hacía el almuerzo, lo que sea. Ahí sí mejoraba un poquito. Mejoraba, sí. No, ellos tenían muy bien de dónde hacer de comer. Pero como la rancha es así se llama, la rancha es la cocina, el ranchero es el cocinero, eso le toca a cada uno un día, es decir, a usted, don Germán Rivas, era guerrillero, usted le toca mañana y no le preguntan si sabe cocinar. Usted le toca la rancha mañana. Si son muchos, entonces le toca a 2 o 3, no les preguntan si saben cocinar. Lo que hagan. Sí, usted verá qué hace. Entonces hay unos que se acuerdan, otros que se inventan, otros que, bueno. Oiga, mi doctor, entonces, ¿qué? ¿Los jefes allá también pasan trabajo o qué? Comían, claro, los rancheros de los jefes también tenían dificultades. Pasan trabajos, no, digamos, se comían lo que cocinaba el ranchero. Y hay una particularidad, cada uno de los guerrilleros tenía que llevar lo que llamamos en la tierra de nosotros un portacomida, aquí en el valle le dicen un vianda, uno solo, una coca. Y ahí, si el almuerzo o la comida era sancocho, frijoles, seco, en eso echaban todo, eso quedaba revuelto todo. Y los guerrilleros comían así. Claro. Así pero comían. para usted no fue duro también siempre, claro. Pues sí, por ejemplo, el desayuno era a las 5:30 de la mañana, el almuerzo a las 11:30 de la mañana y la comida a las 5:30 de la tarde. Oiga, mi doctor, ¿y en ese tiempo ningún refrigerio, nada?
No, como uno estaba hablando, yo estaba hablando con comandantes, pues claro que traían cosas y... Claro, pero para la guerrilla sí es únicamente No, las para la tres guerrilla comidas. no, para la guerrilla no. No, eso Hombre, es... interesantísimo, doctor. Como dijo usted, esto da como para 10 programas. Da pa' Vamos a una mucho. corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio, el doctor Henry Acosta Patiño. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano. Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con personajes de prestigio. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio y estamos con un prestigioso personaje. Se trata del doctor Henry Acosta Patiño, quien es todavía prácticamente facilitador de la paz. En un libro que él escribió, El secreto mejor guardado del proceso de paz en Colombia, Henry Acosta Patiño, el hombre clave. De verdad que fue una sorpresa cuando él salió a la luz pública contando esto, pues por lo menos para las personas que lo conocíamos, y entonces nos sorprendimos porque verdaderamente se ha perdido como por tanto tiempo. Oiga, mi doctor, y entonces usted cuando inició, hombre, y a usted quién entonces lo nombró facilitador de paz, directamente del presidente Uribe, ¿o qué? Sí, no es un nombramiento por decreto, es una autorización. Ya. El único que podía autorizar, pues ya seguramente que todavía con los helenos, hablar con la insurgencia, con la guerrilla, pues que llaman, es el presidente, no puede autorizar ni el ministro de Defensa, ni... Es decir, lo único válido ante la Fiscalía General, para que no lo juzguen a uno, es la autorización del presidente. Aquí las mantengo, aquí en mi billetera, mantengo la que me hizo Luis Carlos Restrepo en su época y la que me hizo Sergio, porque no la puede firmar tampoco el presidente. La firma el alto comisionado de la paz, ha apoyado en el decreto tal, en la ley tal, no sé qué. No la puede firmar. Doctor, ¿usted recibe honorarios o recibía honorarios? No, yo no recibí. A mí me pagaban los hoteles, el hotel en La Habana y la comida. Pues yo firmaba allá el hotel y el gobierno directamente No, pero pagaba. los viajes a... No, yo viajaba en mis carros, Sí, en mi señor. carro a la montaña, no, yo no recibía nada de eso, nada. Una verdadera Nada. vocación, pues. Porque es que pasaba esto. El presidente Uribe y el presidente Santos me dijeron, Henry, es que no le podemos pagar porque usted está en el filo entre los dos. Sí, señor. Y las FARC menos. Sí, señor. Entonces, si me pagaba el uno, entonces yo era de ese lado. Si me pagaba, entonces, El otro. era eso. Bueno, y entonces esa vocación de servicio, doctor, que usted siempre la ha tenido. Porque yo me Pues, acuerdo- hombre, yo creo que uno en algunas entrevistas me han dicho, ¿y usted qué piensa de todo esto? Yo digo, valió la pena haber vivido, es decir, haber uno participado la vida. Me puso allí, no fue nada, no fue ningún... Me puso allí. Y poco a poco me fue ganando una cosa que yo insisto mucho, credibilidad y confianza, porque es que los mensajes no eran escritos. Había ocasiones en que se escribían, pero no se firmaban. Eso sí, no se firmaban, ni por el lado de presidencia ni por el lado de las FARC. Mucha confianza. Entonces, a uno podían escribir un mensaje y si como no tiene firma, este lo hizo. Claro. Entonces, pero había confianza de los dos lados y mucho mensaje verbal. Hay muchos episodios, don Germán Rivas, esto daría para... Yo le cuento muchos. episodios de cómo ir, por ejemplo, cómo irme 2 días a caballo desde Gaitán, no Gaitania,
Gaitán, arriba de Chaparral, arriba, por la orilla del río Anamichú, hasta arriba, hasta la línea. Eso es en el Tolima, por un camino que no sabía, sino no solamente caballo y si uno se encontraba con una mulada que venía, pues había que, ellos gritaban, había que bajarse uno de la bestia para que no lo tumbaran, no lo mandara por un abismo. Es decir, muchos relatos de cosas, muertos que a veces nos encontramos Julieta y yo en el camino, muchos relatos, muchos. A veces nos tuvimos que devolver por operativos de Fuerza Aérea contra la guerrilla y nosotros reversa y vuelva para el plan. Muy Mi complicado. doctor, si en ningún momento, me imagino que varias veces pronto quiso tirar la toalla, hombre, renunciar, ¿no? No, solamente en La Habana hubo un momento, pero no fue por seguridad, sino porque iban algunos senadores y hablaban con la guerrilla y entonces decían, hablamos con el presidente, le decían a la guerrilla, la delegación, hablamos con el presidente, el presidente Santos y nos dijo esto y esto y esto. Entonces ellos le decían, dígale al presidente. Entonces hubo un momento en que habían como 4, yo los llamé razoneros. Entonces vine y le dije al presidente, no, presidente, yo no sigo más en esto porque hay mucha interferencia y entonces eso no. Entonces él suspendió eso, dijo, Henry tiene toda la razón, entonces no le recibo mensajes a nadie diferente. Pueden ir los senadores a hablar allá, pero no, y así fue. Fue un momento, pero eso fue porque se estaba complicando esa cosa, por tanto. Pero tuvo más inconvenientes pues ya en La Habana, que estaba pues más o menos ya todo, y sí. que cuando le tocó por ahí en las montañas y todo. En las montañas, sí, hay muchos. Sí, en la montaña no tuve muchos episodios, pero muchos episodios, muchos. Bueno, en este momento, doctor, ustedes se sintieron una satisfacción inmensa, pues, y muchas felicitaciones y muchas... Pues sí, hay mucha satisfacción por haber llegado al acuerdo final. Mantengo un poco triste porque la implementación del acuerdo final en este momento prácticamente se ha hecho un 15% de la implementación. Hay algunos puntos del acuerdo final que no se podrían haber hecho en un año, que se van a demorar necesariamente para 10 años. Básicamente los 2 primeros puntos, los que tienen que ver con el sector agrícola, pero los puntos que tienen que ver con reincorporar a la guerrillerada a la vida social y económica, esos han sido muy complicados. Y también es largo contar eso, pero ha sido muy complicado. Eso, don Germán Rivas, no reincorporar a la vida social y económica a 14.236 excombatientes, es lo que ha hecho que ellos armen sus bandolas y se vuelvan vuelvan a secuestrar, a extorsionar, a cobrar impuestos de minería, de coca, de coltán, de no sé cuántas cosas, y sigan en eso porque, como yo digo, esos no son grupos disidentes, son grupos de sobrevivencia, porque es que como no los reincorporaron, el presidente, yo he hablado con él y también es otro asunto largo, con el presidente Santos, no se reincorporaron ni individual ni colectivamente. Los 8 millones de pesos que tanto cacaraqueó la oposición de que les estaban entregando, eso nunca se los entregaron y no se los van a entregar. Eso no permitió ni reincorporación ni individual ni colectiva. Entonces la gente se vandalizó y ahí hay muchas dificultades. Entonces, mi doctor, usted que fue autor de este proceso, entonces, hombre, porque yo personalmente he sido pues muy optimista y que pues que el proceso creo que se hizo bien y todo. El proceso sí se hizo bien, pero no se ha implementado, don Germán. Le quiero contar esto. Yo ya en este año cumplo 19 años de haber empezado, porque fue en el año 99 que conocí a Catatumbo, y ahí empezamos. Bueno, realmente empezamos fue en el 2002, en abril. Entonces, pues para ser bien exegético en la cuenta del tiempo son 16 años, 15 años. Pero yo en todo ese tiempo, a mí no me daba susto andar por cualquier montaña de Colombia. Hoy sí. Hoy sí, yo, por ejemplo, yo no voy, y ya me cuesta mucho trabajo, porque es que hay mucha bandola. Entonces, en esa época incluso en esa época, hasta yo en una época llegaron a mi finca, llegaron los paramilitares, llegaron 250. Y no hubo problema, yo hablé con ellos, toda la cosa, había que hablar con el jefe, con HH, y él permitió toda esa cosa, yo estuviera ahí. Es decir, había unidad de mando del lado de los paras y del lado de las FARC.
ahora no, hay bandolas regadas por todas partes, entonces uno no sabe con quién hablar. Bandolas son bandoleros. Bandoleros, Usted me sí. dice que su finca, usted tenía finca en un sitio siempre. Sí, una finca, tengo todavía, una Sí, finca de Palmira para arriba subiendo a la nevera. Es una finca, era de ganado, ya no es de ganado, porque eso no se podía robar mucho el ganado. Entonces hice un convenio con una empresa para sembrar eucalipto. Sí, señor. Pero entonces era sitio también guerrillero, más bien. Claro, eso era terreno de las FARC, ese sitio era terreno de las FARC. Pero a veces a veces pasaban las paramilitares, como todo. Es decir, paramilitares le metían a vestir a las FARC, los replegaban, luego las FARC los replegaban y como la finca estaba a 1.650 metros de altitud, pues por ahí pasaban unos y pasaban otros. Entonces, a ver, doctor, me estoy metiendo en temas que no conozco, pero eso pues que comentaban que hacer trizas, lo que se hizo, no, pues yo no creo que el próximo presidente también le va a tocar todavía, porque dice usted que Sí, le todavía no toca, está. sí, eso se demora, eso no es una cosa de que se hizo en un momentico, no, eso hay un procedimiento, unos procedimientos legales que se demoran y todo eso, y organización comunitaria, rural y todo. Yo no creo que se haga trizas. Lo de trizas fue una cosa que dijo Fernando Londoño Hoyos, Sí, señor. que yo creo que él mismo no se cree todas las cosas que dice. Él lo dijo, pero el presidente Uribe inmediatamente reaccionó y dijo, no vamos a hacer trizas, estoy de acuerdo con la paz, lo que pasa es que hay que modificar algunas cosas, y lo dice Iván Duque y lo dicen ellos, el Centro Democrático dice eso. Ahora, ¿qué cosas? Básicamente que ellos no pueden ser electos y que ellos tienen que pagar cárcel. Es como lo fundamental que le critica el Centro Democrático y la oposición. Mi doctor, ¿a qué se debe esa memoria tan extraordinaria que tiene, hombre? Pues yo tengo, mi esposa ahorita dice que yo tengo muy buena memoria para la paz, pero para los asuntos de la casa y familiares que me olvida todo. Entonces yo le digo, negra, es que uno llega a una edad en que se sienta en la cama y no sabe si está acostando o está levantando. No, le olvida. Claro. Pero sí, yo me acuerdo de fechas y todo, De manera, usted, sí, perdón. horas y todas las cosas. Ajá. ¿Usted qué? ¿Sigue participando pues en el proceso ahí hasta muchos años, no? Sí, yo sigo. Sí, claro, Pero no, yo no lo sé tienen. si en el próximo gobierno, yo pienso que ya en el próximo gobierno, pues no, porque ya tienen ahí las FARC. Con lo de los helenos ayudé al comienzo. Sigo dando, a veces me encuentro con, bueno, no puedo contar, pero con los helenos he ayudado. A ese proceso sí yo no le creo ni 5. No. No, yo a ese Muy proceso de pesimista. los helenos no le creo. Eso tiene muchas complejidades de credibilidad. Entonces, ¿quiere decir que seguimos con guerrilla por mucho tiempo entonces? Le voy a resumir esto. A ver, doctor, que el tiempo Ustedes se está ven agotando. en los medios de comunicación y al presidente y a todo el mundo, el gobierno y las FARC, perdón, los helenos, hablando de cese al fuego. Sí, señor. No es solamente cese al fuego, tiene que ser cese al fuego y hostilidades. ¿Qué es cese al fuego? Cese a los combates, disparos entre el Estado y ellos. Hostilidades es las bombas que le ponen al oleoducto, el secuestro, la extorsión, el asalto a yo no sé qué, todo. Esos son hostilidades. Entonces ellos dicen, los helenos dicen, cese al fuego, pero mantienen las hostilidades, mantienen cobrando el secuestro, la bomba, la no sé qué, todo eso. Eso es, no tiene- mientras mantengan las hostilidades, eso no va a ser posible. No, hombre, qué grave esa noticia, mi querido doctor, hombre. Para los que somos optimistas hay veces. Bueno, mi doctor, se me acabó el tiempo, hombre, qué lástima. Invitar a otro programa, claro que ya no entró 8 días, pero en otra oportunidad. Invito a todos los amables televidentes, hombre, que este libro lo consiguen en la mayoría de librerías. Pero claro que yo no estoy haciendo publicidad al libro, el libro lo No, vende... no, lo estoy haciendo yo para que de pronto, pues, inquietos Sí. con el Sí. comentario que hizo el doctor Ahí está acá. todo Sí. con pelo y señales. Exactamente, yo tuve la oportunidad de leerlo, maravilloso. Y también invitarlo para el próximo libro que está escribiendo, entonces que lo tenemos dentro de muy pronto. De manera que, mi doctor, nuevamente, mil gracias. Alguito le contamos a los televidentes, porque como usted dice, sería para muchos programas, pero pues si algo quieren, pues ahí está en el libro. Y esperamos pues que
nos sigan entrevistando para que profundicemos o profundizar más para que la gente sepa de toda esa maravillosa labor que usted hizo en cerca de 18 o 20 años. Muchas gracias, mi doctor Henry Acosta, y a ustedes, amables televidentes, hasta el próximo viernes que tendremos otro invitado de prestigio. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentaron Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.